Sé que voy varios días tarde con este tema y para serles sincera, jamás pensé que un día después de haber grabado el programa de la semana pasada íbamos a recibir la noticia del asesinato de Carlos Manso. Afortunadamente el tema ha recobrado tal relevancia que ha predominado en la discusión pública. Lamentablemente la clase política ha sido incapaz de elevar la discusión y entender que el asesinato de Carlos Manso fue un ataque al Estado. Fue un mensaje de no se equivoquen. Aquí el crimen organizado manda. En cambio, la clase política de este país ha buscado cómo atacarse desde el ámbito partidista. Por un lado, buscando defender lo indefendible, dándole gas a un discurso que nos divide. Por el otro, sacando raja política de la tragedia para ver si así pueden revivir. Lo más triste, la mayoría de los ciudadanos evidenciando la orfandad por parte de nuestra clase política, la desesperanza que esto nos genera y la eterna pregunta de qué más tiene que pasar para que cambie la realidad de muchos territorios en este país. La noche del 1 de noviembre asesinaron al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manso Rodríguez. Lo asesinaron a balazos mientras participaba en el Festival de las Velas, parte de las celebraciones del Día de Muertos en Uruapan. Carlos Manso recibió 7 impactos de bala. Sus escoltas abatieron al atacante y lograron la detención de 2 presuntos implicados. Fue hasta el jueves que la Fiscalía de Michoacán dio a conocer la identificación del joven que asesinó a Carlos Manso, un joven de 17 años. Víctor Manuel Ubaldo Vidales fue quien lo asesinó. La Fiscalía dio a conocer que Víctor Manuel dio positivo a la prueba de rodisonato de sodio, un compuesto químico que junto con otros ácidos se usa en una prueba forense para detectar la presencia de residuos de plomo y bario, lo cual confirma que él fue quien le disparó al alcalde. Estos mismos análisis han dado a conocer que el joven era adicto a la información que fue ratificada por sus allegados. Y esto es todo un tema de inflexión. Regresamos a los niños sicarios. Y no podemos asumir que este chavo era parte del crimen organizado. Era un chavito adicto a los 17 años. Este país le está fallando a los jóvenes. No sabemos si fue obligado porque debía dinero, por amenazas del narco, por sobrevivir. No podemos quitar el ojo a ese detalle. Lo más fácil será decir que era un criminal. A estas alturas sabemos qué pasó después. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, condenó los hechos para luego apersonarse en el velorio y atestiguar el desprecio de los presentes que lo corrieron del lugar con consignas como las de asesino. La presidenta Claudia Sheinbaum dio su primer posicionamiento 14 horas después del ataque. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvo una rueda de prensa y señaló que Carlos Manso contaba con protección de la Policía Municipal y de 14 integrantes de la Guardia Nacional, lo que levantó muchas preguntas sobre la eficiencia de los elementos. Las autoridades de Michoacán continúan investigando el asesinato y señalan que hay indicios de la participación de un grupo del crimen organizado, lo cual no sorprende a nadie, tomando en consideración que el mismo Carlos Manso verbalizó en múltiples ocasiones que lo querían por estar luchando en contra del crimen organizado. Para estas alturas sabemos que la comunicación desde presidencia no fue la que esperábamos. A muchos nos sacó de base ver a una presidenta retomando a Calderón en el discurso cuando esperábamos ver a una jefa de Estado que nos uniera como mexicanos. También sabemos que al día siguiente rectificó su comunicación y anunció un plan muy puntual para recuperar la paz en Michoacán. Como voy tarde en esta nota, hoy quiero platicar con ustedes qué surge después de esta muerte y la relevancia que este acontecimiento toma en la agenda pública, ya que lo que detonó después de la no fue solamente indignación, fue un punto de quiebre. Al día siguiente, el 2 de noviembre, se hicieron los funerales de Carlos Manso y ahí mismo comenzó algo más grande que la despedida de un político. Comenzó un movimiento social que salió de Uruapan y se extendió por Michoacán y por el país. Ese mismo día comenzaron las protestas. Comerciantes, transportistas, jóvenes, familias. Las calles se llenaron de sombreros. No era un accesorio, era el símbolo del movimiento político que Manso había fundado. Un símbolo de dignidad y de raíz. Uruapan se movilizó y no se movilizó sola. Hubo marchas, bloqueos, paros y el sector empresarial local incluso respaldó el reclamo. Porque el mensaje detrás de ese sombrero era uno: no nos están protegiendo. Poco después las manifestaciones llegaron a Morelia y ahí la cosa escaló. Los manifestantes entraron al Palacio de Gobierno. Hubo daños, pintas y la tensión se convirtió en un grito nacional. Las concentraciones se replicaron en Pátzcuaro, Zamora, Patzingán, Chihuahua, Guadalajara, Ciudad de México. La demanda era la misma: justicia, seguridad, explicación. La esposa de Carlos Manso, Grecia Itzel Quirós, salió a pedir algo muy importante: protestas pacíficas. Dijo que si algo caracterizaba a su esposo era la dignidad con la que se defendía a la gente y pidió que la memoria del alcalde no se convirtiera en confrontación. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum reconoció que las movilizaciones son legítimas, pero cuestionó si había intereses políticos detrás de algunas convocatorias. Incluso pidió revisar las cuentas en redes sociales que estaban organizando las protestas. Ese comentario abrió otra discusión.
¿Estamos frente a una protesta ciudadana orgánica o frente a una protesta que puede ser capitalizada políticamente? Y la verdad es que pueden coexistir ambas cosas. Lo cierto es que el enojo ya había aprendido. Grupos de jóvenes, sobre todo de la generación Z, convocaron una marcha nacional para este próximo 15 de noviembre. La consigna: exigir revocación de mandato por la política de seguridad. Tan es así que el senador Ricardo Monreal salió a responder diciendo que la revocación ya está contemplada en la ley, por cierto, en el año 2027, y que no se necesita marchar para pedirla. Pero la marcha no es solamente un trámite. Es un síntoma. Ahora, ¿por qué Carlos Manso era tan importante y por qué debemos continuar hablando de él? Carlos Manso no era un político tradicional. Estudió ciencias políticas en el ITESO, trabajó con comunidades, llegó a la Cámara de Diputados con Morena y luego renunció. Renunció al partido para lanzarse como independiente a la alcaldía de Uruapan en 2024 y ganó. Ganó contra los partidos, contra el aparato, contra lo de siempre. Ganó desde un movimiento que construyó a ras de suelo: el movimiento del sombrero. Ese sombrero no era solo un gesto folclórico, era un símbolo de raíz, de territorio y de trabajo. Y su mensaje era directo: aquí no se trata de abrazos, se trata de proteger a la gente. Autorizó fuerza letal a la policía municipal ante ataques armados. Lo dijo así, sin matices: delincuente que se tope y agreda, hay que abatirlo. Ese discurso lo convirtió al mismo tiempo en una esperanza para quienes viven con miedo y, claro, en un objetivo para quienes ejercen ese miedo. Canceló el grito de independencia porque dijo que no había condiciones. Acusó que los grupos criminales portaban armas de uso exclusivo del ejército. Señaló abandono. Y cuando un político dice la verdad incómoda en voz alta, se queda solo. Por eso su asesinato pega distinto. No es solamente la pérdida de un alcalde, es la pérdida de la posibilidad real de que un liderazgo local pueda enfrentar el vacío de Estado. 3 días después, su esposa, Grecia Itzel Quirós, asumió la presidencia municipal. El Congreso la aprobó por unanimidad y su discurso fue clarísimo: va a continuar el proyecto de su esposo, Carlos Manso. Y lo dijo con una frase que para muchos se convirtió en consigna: les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán y un México que él hubiese querido. La ceremonia terminó con un acto simbólico al colocar el sombrero de Manso sobre el estrado. El sombrero sigue ahí y hoy eso es lo que importa. El movimiento no murió con él. La pregunta ahora es si el Estado va a escuchar lo que ese sombrero está diciendo o si vamos a esperar a que otro liderazgo tenga que morir para volver a levantarlo. O sea, lloré tanto en la semana, de verdad me afectó muchísimo esta nota. ¿Dónde estás, bombón? Listo, que sea un gran programa. 3. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Clemente ya llegó, llegó. Ay, ya se va, ya se fue. Buenos e informados días, hoy es lunes 10 de noviembre. Bienvenidos a Semanalmente. Bueno, hoy, como saben, como ya se dieron cuenta, arranqué distinto el programa porque, ¿qué creen? Ese es el gran beneficio de no depender de un medio de comunicación tradicional con un productor que me diga qué tengo que hacer. Porque en este programa la que manda soy yo y ustedes. Tan mandan ustedes que yo escuché sus comentarios, los leí y regresó el candidato, el que levanta el evento. Claro que sí, Clemente. Pero como saben, él a veces aparece, a veces no. Lo que más me encantó de leerles fue que, aparte de que sí valoran esto que hablamos de la formalidad, de cambiar el formato, me encantó conocer que de pronto, ante tantas notas tan tristes, desesperanzadoras, su presencia a todos nos aligera un poco el asunto. Así que por aquí lo verán. Ya no se escuchó, ¿verdad? Bueno, él ya hizo réplica a este comentario y vamos a continuar con el programa de hoy. Un tema súper interesante. La semana pasada pasó mucho. Yo arranqué la semana muy triste con todo el tema de Carlos Manso, posteriormente el acoso a la presidenta, pero hubo una cosa que me regresó muchísimo la esperanza: lo que pasó en Estados Unidos. La semana pasada se llevaron a cabo ciertas elecciones locales en Estados Unidos. Estas elecciones como que pintaban para ser menores, o sea, no tan relevantes, pues elegían ciertas gubernaturas, alcaldías y referendos. Pero ¿qué creen? Terminaron siendo muchísimo más que eso. Los resultados fueron un mensaje directo al gobierno de Donald Trump, un termómetro político y sobre todo
un anticipo del tipo de país que está emergiendo. El pasado martes 4 de noviembre se votó en Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, California y varios distritos. La sorpresa fue la participación, ya que fue inusualmente alta para una elección que no era presidencial. El resultado fue clarísimo. Un gran día y una gran victoria para los demócratas y una arrastrada para los republicanos. La figura que marcó la noche fue Abigail Spanberger en Virginia. Ella es exagente de la CIA, 3 veces congresista y ahora se convertirá en la primera mujer en gobernar ese estado. Aparte, su triunfo fue contundente con más del 56% de los votos. Pero también lo acompañó otro hecho histórico, ya que su compañera de fórmula, Ghazala Hashmi, será la nueva vicegobernadora, convirtiéndose en la primera mujer musulmana en ganar una elección estatal en Estados Unidos. Ambas abrieron un camino nuevo frente a un partido republicano que había controlado Virginia durante años. En Nueva Jersey también ganaron los demócratas. Digo, esto era esperable, para serles sincera, pero lo que no era esperable fue lo que pasó en Nueva York. ¡Nueva York! Bueno, ahí el protagonista fue Zoran Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad con tan solo 34 años. Nacido en Uganda, hijo de académicos, activista comunitario en Queens y ahora el primer alcalde musulmán y el más joven de Nueva York en más de un siglo. Su proyecto es sumamente especial, pues pone a las personas al centro de la agenda. Transporte público gratuito, aumento del salario mínimo, cuidado infantil universal, protección a migrantes y el fin de la cooperación con ICE. Nueva York como ciudad santuario y ya no como extensión del miedo. Parte de la ironía del discurso de Mamdani es que contiene lo que Trump prometió en campaña y que está lejísimos de lograr. La figura de Mamdani ha recobrado tal fuerza que obviamente Trump lo atacó inmediatamente llamándolo comunista peligroso. Que por cierto, si alguien cree que Mamdani es comunista, me temo decirles que se están equivocando al emplear el término. Y como yo los quiero mucho y los quiero ver triunfar, les recomiendo que no repliquen esta idea, porque quien sepa el tema no los va a bajar de ignorantes. Bueno, continuemos. Trump dijo que la victoria era una señal alarmante y lo amenazó públicamente con recortar recursos federales si no coopera. Mamdani respondió retándolo y le dijo, sí, perfecto, vaya subiéndole al volumen para después agregar una frase que resume todo el momento político que se vive en Estados Unidos. La mejor forma de derrotar a un déspota es desmantelar las condiciones que le permitieron llegar al poder. Y lo dijo desde la ciudad donde Trump nació. Pero la transformación no se quedó ahí. En Detroit, una de las ciudades más simbólicas de la historia industrial estadounidense, la presidenta del Consejo Municipal, Mary Sheffield, arrasó con más del 77% de los votos. Es el margen más amplio en la historia moderna de la ciudad y se convierte en la primera mujer en gobernarla. En su discurso dejó claro lo que viene. Todas las voces tendrán un lugar en la mesa, es decir, representación real y no decorativa. Y en Somerville, Massachusetts, ocurrió algo sin precedentes. La ciudad se convirtió en la primera en aprobar una medida para retirar inversiones en Israel. No es vinculante a nivel federal, pero sí es un mensaje cultural, siendo que la política exterior dejó de ser asunto exclusivo del poder central y que las ciudades ahora están tomando postura. Entonces, sí, esta elección fue histórica. No por quién ganó qué, sino por quiénes están entrando al poder. Mujeres, migrantes, musulmanes, jóvenes, activistas, generaciones que crecieron viendo el colapso de las instituciones y que ya no tienen paciencia para administrar su decadencia. Así que al parecer vienen a reescribirlas. Tan es así que Trump lo sabe. Por eso habla de batalla ideológica. Por eso se defiende diciendo que los demócratas están trayendo comunismo disfrazado de justicia. Ese lenguaje, mi gente, no es casual. Es lenguaje de quien siente que está perdiendo el suelo cultural bajo los pies. Esta elección dejó claro que Estados Unidos ya no es el país homogéneo, blanco, cristianizado, vertical y patriarcal que muchos crecieron creyendo eterno. La generación que hoy está tomando las ciudades no se siente intimidada por el cambio. Al contrario, lo está exigiendo. La tarde del 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue acosada
mientras caminaba por una calle del centro histórico. Desde este espacio nos solidarizamos con ella ante este hecho tan lamentable, representativo de lo que vivimos millones de mujeres en este país. La presidenta iba acompañada de su equipo, había gente saludándola, era un recorrido como los que ella acostumbra hacer, ¿no? Con contacto directo y sin distancia. Entonces, un hombre se acercó por detrás, la tocó sin su consentimiento e intentó besarla en el cuello. Todo esto quedó grabado y el video circuló en cuestión de minutos. La presidenta confirmó el hecho y presentó una denuncia penal. Lo dijo con una frase que se convirtió en la línea central de este caso. Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en el país? Y ahí está la dimensión del golpe. No porque ella sea presidenta, sino porque el mensaje es fuertísimo. Ni la mujer con más poder del país está a salvo del acoso. La fiscalía abrió una carpeta de investigación y horas después detuvieron al agresor. Su nombre, Uriel N., quien, por cierto, ya tenía antecedentes de comportamiento violento y fue reconocido por otra víctima. Nada de esto fue un incidente aislado. Fue la representación exacta de lo que viven mujeres todos los días en el transporte público, en el trabajo, en la calle. Es más, en cualquier espacio público. La presidenta lo dijo sin rodeos. Ningún hombre tiene derecho a tocar a una mujer sin su consentimiento. Anunció una campaña nacional contra el acoso, protocolos reforzados y educación sobre respeto. Y dijo algo que también es importante. No va a dejar de caminar entre la gente, pero sí va a reforzar seguridad. Y ahí se abre otra conversación, porque todos vimos el video y todos nos preguntamos lo mismo. ¿Dónde estaba la reacción inmediata de la seguridad que la acompaña? Nadie detuvo al agresor en el momento, nadie interfirió como debía. La escena se sintió desprotegida, improvisada, vulnerable. Y eso levanta una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Eliminar el Estado Mayor Presidencial fue una decisión responsable? La seguridad de la presidencia no es un lujo. Es estabilidad institucional. No se trata de privilegio, se trata de evitar una crisis de Estado. Ahora pensemos en el contexto. Ese día el país estaba encendido. Michoacán estaba en movilización por el asesinato de Carlos Manso. Marchas, bloqueos. Había tensión política real. Y la presidenta estaba caminando sin barreras en una calle abierta. Lo que me iba a preguntarme, ¿quién decidió ese protocolo? ¿Quién evaluó el riesgo? ¿Quién consideró lo que habría pasado si en ese momento no era un acosador, sino un agresor político? O no sé, si la multitud ya polarizada se encendía. ¿Qué hubiera pasado si esto no fuera algo de un toque, sino un ataque? Lo que pasó no solo habla de violencia de género, habla de vulnerabilidad del Estado, habla de que la protección de la cabeza del Ejecutivo no puede depender de la buena voluntad de la multitud, y menos en un país donde la violencia es cotidiana y la polarización es combustible. Y sí, organizaciones feministas, la ONU y figuras públicas expresaron solidaridad y es importante, pero lo que está en juego no es solo empatía, es política pública, cultura de consentimiento, seguridad estratégica y responsabilidad de gobierno. Este caso expone algo que México no ha querido mirar de frente. Si ni la presidenta está segura, ninguna mujer lo está. Y si ni a la presidenta la protegieron, ¿a quién sí? Y también, si la seguridad de la presidenta es frágil, la estabilidad del país también lo es. No se trata de rodearla de muros, se trata de reconocer que la cercanía con la gente no debe pagarse con el cuerpo de una mujer, ni siquiera cuando esa mujer es la presidenta. Que por cierto, previo a cerrar este tema, qué vergüenza quienes hicieron burla o editaron videos sobre este lamentable acontecimiento. Su mera existencia, la verdad, solo nos roba oxígeno. Perú anunció oficialmente que rompía relaciones diplomáticas con México. Es una de las decisiones más severas en diplomacia porque implica cerrar embajadas, suspender consulados, retirar personal y detener toda cooperación política. Es decir, se apaga esta relación importante de Estado-Estado. El canciller peruano, Hugo de Sela, dijo que la ruptura se debía a lo que llamó una decisión inamistosa del gobierno mexicano por haber otorgado asilo a una exfuncionaria peruana que enfrenta procesos por corrupción y rebelión. Lo dijo en términos, pues la verdad es que duros. Dijo esto, abro comillas: México está violando el principio de no intervención. Ningún país tiene derecho a proteger a una prófuga. Cierro comillas. Y detrás de esa frase hay algo mucho más profundo. Estamos hablando de soberanía, orgullo, pero también tensiones históricas. El presidente del Perú, José Gerí, respaldó la decisión y ahí se detona el punto central.
Para Perú, lo que hizo México fue político, no humanitario. Que México usó el asilo para mandar un tipo de mensaje y que protegió a una figura que ellos consideran parte de una fractura interna en su país. Horas después, México respondió. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la ruptura y rechazó la acusación de injerencia. Dijo que México actuó conforme al derecho internacional, que el asilo es un principio histórico de nuestra política exterior y que ese derecho está reconocido en los tratados que Perú también firmó. Y la presidenta lo repitió. Abro comillas, defender el asilo no es una provocación, es parte de nuestra identidad diplomática. Cierro comillas. Ahora, esto es bien importante que lo sepan, porque lo que está pasando, no crean que apenas arrancó la semana pasada. Claro que no. Miren, la tensión entre México y Perú viene arrastrándose desde 2022, cuando Pedro Castillo fue destituido. México cuestionó su destitución y dio asilo a su familia. Ahí, López Obrador se negó a reconocer a Dina Boluarte como presidenta y la llamó presidenta espuria. Ese conflicto nunca se resolvió, nada más ahí como que se quedó congelado en el tiempo y por supuesto que la presidenta Claudia Sheinbaum heredó esa postura. Perú ahora dio un paso más, porque no solamente hizo estas declaraciones y rompió relaciones con México, sino que declaró a la presidenta Claudia Sheinbaum una persona non grata, es decir, no estás bienvenida en Perú. Y por cierto, no es la primera presidenta mexicana en recibir ese estatus, porque antes López Obrador lo recibió, es decir, esta política exterior ya no es un incidente, se puede decir que es una línea. Y esto deja una consecuencia significativa, porque Perú se convierte en el único país de Sudamérica sin relaciones diplomáticas activas con México, lo cual no es simbólico, sino que estructural. Ahora, vale la pena preguntarnos qué está realmente en juego con este tema. Por un lado, sí está el principio histórico de México, porque a lo mejor no muchos saben, pero somos un país que da asilo, desde los exiliados españoles, los refugiados sudamericanos, los perseguidos chilenos, las víctimas de dictaduras. El asilo para México es identidad, no es un trámite. Pero por el otro lado está la realidad diplomática, porque el asilo, ¿qué creen? También es político. Y por supuesto que Perú lo interpreta como un posicionamiento a favor de una facción interna del país y por lo mismo responde con la herramienta más extrema que tiene. Pero lo que pasa en el fondo es que no se está fracturando solo una relación bilateral. Se está fracturando la coherencia del continente en medio de un momento global bastante complejo entre protestas, giros populistas, desgaste económico y crisis de legitimidad de las instituciones. México apostó a un principio histórico y Perú respondió defendiendo su soberanía interna. Ambos países están diciendo la verdad desde sus propias verdades. Pero lo que esto revela es otra cosa. América Latina no tiene hoy un proyecto común, no tiene un rumbo compartido y tampoco tiene liderazgo regional. Y cuando no hay liderazgo, lo que queda es disputa. Así que esto no es solamente una ruptura diplomática, es el recordatorio de que la región está fracturada y que mientras se siga gobernando desde la reacción, no desde la visión, pues Latinoamérica va a seguir hablándole al espejo en lugar de hablarse entre sí. Estados Unidos enfrenta algo que no se había visto en décadas: la reducción del tráfico aéreo en 40 aeropuertos por una razón que no tiene que ver ni con clima, ni con fallas técnicas, ni con terrorismo, sino que con nada más y nada menos que política. Resulta que la administración de Donald Trump anunció que se reducirá el flujo de vuelos en un 10% y que se pedirá a las aerolíneas cancelar operaciones para evitar riesgo en el espacio aéreo. Ahora, detrás de esa frase técnica, la verdad es que hay algo mucho más grave, siendo esto que el gobierno federal lleva más de 36 días cerrados. Este es el shutdown más largo en la historia del país. Si se preguntan ustedes, ¿cómo que un shutdown? Bueno, les platico así brevemente. Resulta que republicanos y demócratas no han logrado un acuerdo presupuestal y cuando el presupuesto se detiene todo lo que depende del Estado. Y ahí se incluye el sistema aéreo. Por eso si han ustedes a lo mejor leído o han conocido de personas que están en Estados Unidos y han perdido vuelos o que hay filas literalmente kilométricas para poder acceder a tu vuelo. Bueno, esto tiene todo que ver y tiene que ver con que dos partidos no se ponen de acuerdo. Así que miles de controladores de tráfico aéreo y personal de seguridad han estado trabajando sin recibir salario durante semanas, lo que ha causado que algunos renuncien
Otros no pueden presentarse a trabajar porque no pueden costear transporte o algo tan importante como el cuidado infantil. Y pues la verdad es que otros están simplemente ya agotados. Según el propio secretario de Transporte de Estados Unidos, faltan alrededor de 2,000 controladores para operar con seguridad. Y los que siguen en turno están trabajando horas extra, días adicionales y por supuesto que bajo una presión constante gigantesca. ¿Cuál es el resultado? Que el tráfico aéreo no es seguro. O sea, no hay suficiente personal para garantizarlo y por eso se tomó la decisión de reducir los vuelos. Y que sepan que no estamos hablando de aeropuertos así como que chiquitos o que no tienen relevancia. No, estamos hablando de aeropuertones como el de Nueva York, Dallas, Los Ángeles, Atlanta. De hecho, hubs gigantes que mueven a millones de pasajeros cada semana y también afecta nodos estratégicos de carga como Memphis, Louisville, Anchorage y Ontario en California. Es decir, afecta transporte de personas, mercancías y logística empresarial. Y eso se vuelve todavía más crítico porque esta medida llega justo antes del Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving, que es el periodo de mayor movilidad en Estados Unidos. Es como si aquí en México dijeran, vamos a reducir el tráfico aéreo antes del Guadalupe Reyes. Lo que está ocurriendo es una prueba muy clara de algo que a veces olvidamos, que la estabilidad política no es abstracta. Se siente hasta en los aeropuertos, o sea, literalmente en la fila de seguridad, en los retrasos, en la ansiedad de no saber si el vuelo va a salir o no. De verdad que la política se vuelve cotidiana. Y en un país que se vende al mundo como símbolo de orden y eficiencia, el colapso está pasando en cámara lenta y frente a todos. Es importante que sepan que este shutdown no solo es un conflicto de presupuesto. O sea, sí, pero no. El tema es que es una disputa ideológica y es la incapacidad de dos partidos de ponerse de acuerdo incluso en lo más básico, siendo esto pagar a la gente que sostiene las funciones mínimas del Estado. Y lo que quedó expuesto es que cuando la política se empantana, pues la vida se frena. Y también hay un mensaje para afuera bien importante. Estados Unidos no es inmune a la precarización institucional, contrario a lo que siempre nos han dicho o que muchos habíamos considerado. Tampoco es inmune al desgaste democrático y no es inmune al deterioro del Estado. Resulta que un aeropuerto sin controladores es una metáfora perfecta. O sea, un país que sigue en movimiento pero sin coordinación y un gigante que sigue andando pero sin dirección. Y todo esto nos lleva a preguntarnos no tanto cuántos vuelos se van a cancelar, sino si la clase política estadounidense tiene la capacidad o siquiera la voluntad política de evitar que el sistema colapse aún más. Y miren, en Estados Unidos están pasando muchas cosas sumamente interesantes y que son representativas de muchas realidades. A lo mejor muchos no saben, pero por ejemplo, yo por ahí cuando estaba estudiando ciencia política 2015, 2014, 16, siempre se tuvo a Estados Unidos como un referente democrático. Obviamente, 3 doritos después, eso ya no pasa. Y hay algo súper interesante y un tema que ahorita ha encendido el análisis y las alarmas de muchos que está aconteciendo justo en la Corte Suprema. Porque ahí comenzó algo que puede cambiar por completo el rumbo económico del país. La Corte Suprema va a revisar si los aranceles que Donald Trump impuso este año son legales. Y que sepan que no es un detalle técnico, de hecho es una de las discusiones más relevantes sobre los límites del poder presidencial desde los años 30, ¿ok? O sea, desde los 30 es una discusión ahorita sumamente relevante que toda la raza que le gusta analizar política, leyes y demás en Estados Unidos están escribiendo diario sobre el tema. A ver, como saben, Trump llegó a la silla presidencial y él impuso como si fueran palomitas aranceles a todo mundo, ¿verdad? Que si el 25% a productos chinos, del 10 al 15 a bienes mexicanos, europeos, en fin. Él hizo todo esto argumentando que era una medida para proteger la seguridad nacional y recuperar la autosuficiencia industrial. Ahora, él lo hizo apoyándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Esta es una ley que permite actuar cuando Estados Unidos enfrenta una amenaza externa. Pero aquí está el problema. Esa ley no fue diseñada para cambiar aranceles. De hecho, la Constitución dice que quien fija aranceles es el Congreso, no el presidente. Por eso, el caso llegó a la Corte. Y muchos podrían pensar, claro, los gobiernos extranjeros, cuando les impusieron aranceles, dijeron, vámonos a la Corte, ahí a lo mejor nos pueden hacer justicia. Pero no.
no lo llevaron los gobiernos extranjeros, lo llevaron empresas estadounidenses, empresas como Walmart, Target, la Cámara Nacional de Comercio. O sea, son ellos los que dicen que los aranceles no son solo inconstitucionales, sino que además están afectando directamente a los consumidores estadounidenses, elevando precios y rompiendo las cadenas de suministro. Y no nada más lo dicen ellos porque, un día me iluminó y dije no. O sea, sí hay números que lo confirman. O sea, por cierto, las importaciones desde Asia y Europa se han frenado, los costos logísticos aumentaron hasta 18% y productos como electrónicos, ropa, alimentos importados y electrodomésticos han aumentado muchísimo de precio. Tan es así que el Fondo Monetario Internacional y Reserva Federal advirtieron que esto puede provocar una inflación sostenida y pérdida de competitividad. Y aparte, si los aranceles continúan el próximo año 2026, se calcula la pérdida de 1.3 millones de empleos indirectos, tanto en logística como en comercio. Pero lo más interesante ocurrió dentro de la Corte. Esto es importante que lo sepan. La Corte Suprema tiene una mayoría conservadora de 6-3. Tomando esto en consideración, varios jueces conservadores cuestionaron a la administración de Trump, incluyendo a John Roberts, que es el presidente del tribunal. El John dijo algo súper clave, que la ley que Trump está usando nunca ha sido utilizada para imponer aranceles y cuando el Congreso ha querido permitir eso, lo ha dicho explícitamente en otras leyes. O sea, es decir, el John está diciendo, esta ley no le da ese poder a Trump. Incluso la jueza Amy Coney Barrett, que fue nominada por Trump, también expresó dudas y la verdad se ve cero convencida. Y justo ese es el punto histórico. Si la Corte falla en contra de los aranceles, será la primera vez que esta mayoría conservadora frena una medida central de Trump desde su regreso al poder. Y eso, ¿qué creen? No es nada menor, porque sería una señal de que el poder de Trump sí tiene límites, incluso dentro de su propio bloque político. Significaría que el Congreso y la Corte pueden actuar como contrapesos reales al Ejecutivo. Y aparte, revelarían otra cosa que es importante decir en voz alta, que no todo el conservadurismo estadounidense es trumpismo. Por supuesto que Trump ha construido su discurso sobre la idea de que él puede hacerlo todo, que él es la nación y que cuestionarlo es casi que antipatriótico. Pero si la Corte dice que se excedió, entonces se va a caer una pieza simbólica de su narrativa, la de que él gobierna sin límite. Y sí, en todo esto también hay un trasfondo político bien interesante. Porque, ¿qué creen? Trump quiere esta confrontación. Le sirve para alimentar su retórica nacionalista rumbo a las próximas elecciones de 2026. O sea, ¿en qué sentido se ve esto? Él quiere decir, miren, yo defiendo a Estados Unidos, pero el sistema y las élites me bloquean. Y esa es la historia que lo mantiene vivo en campaña permanente. Aunque esta vez algo, digamos que cambió, porque el freno podría venir de su propio lado, de jueces que él nombró, de empresarios estadounidenses, de consumidores que están cansados de pagar más. Así que la pregunta ya no es solo si los aranceles son constitucionales, la pregunta es si Trump va a seguir gobernando como si no hubiera contrapesos. O si este será el momento en que el sistema le recuerde que incluso para él el poder tiene límites, porque sí, últimamente la verdad es que no le están saliendo las cosas como él esperaba y esta vez puede que no sea la oposición quien lo frene, sino su propia estructura. Regresando a México y a temas muy interesantes, muy tediosos y difíciles de comprender, hablaremos del presupuesto, porque fíjense que la madrugada del pasado 6 de noviembre, después de más de 40 horas de discusión sin pausa, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2026. ¿Se acuerdan que yo les fui platicando un poco cómo era el flujo de trabajo en ese sentido para aprobar el presupuesto? Bueno, ya quedó aprobado y les quiero platicar un poco cómo quedó la cosa. El monto final es de 9.36 billones de pesos. Y el presupuesto, la verdad es que pasó prácticamente sin cambios respecto a lo que envió Hacienda a la Cámara. Como era de esperarse, Morena y sus aliados votaron a favor y la oposición votó en contra. Ahora, lo que sí hubo fueron resignaciones internas, alrededor de 18,000 millones de pesos que se dirigieron principalmente a programas sociales y a obras federales estratégicas. Es decir, con esto el gobierno reafirmó dónde está su prioridad política y social. Los programas sociales reciben un impulso significativo. Estamos hablando del programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para adultos mayores y especialmente la pensión Mujeres Bienestar, que se convierte en una de las apuestas insignia de la actual administración. Tan
También aumentan las becas Benito Juárez en todos los niveles educativos. Todo esto es muy importante porque trae consigo una señal, siendo esta que el gasto social no solo se va a mantener, sino que se va a profundizar. Ahora, en la infraestructura también hubo refuerzos. Estamos hablando del Tren Maya, corredor interoceánico del Istmo y carreteras en el sur-sureste. Nada de esto es casualidad. De hecho, ese ha sido el eje territorial del proyecto político desde 2018, que es redistribuir desarrollo hacia la región históricamente marginada del país. Y claro, hubo un detallito que encendió críticas. Los diputados federales autorizaron un aumento salarial del 12%, además de más recursos para la operación de San Lázaro. Mientras se está recortando en otros lados, el Congreso pues dijo, vamos a aumentarnos como que el gasto para nosotros mismos, ¿no? Una gran idea. Pues sí, y vamos al lado de los recortes. Y aquí está el corazón del debate, porque el Poder Judicial perdió 5,000 millones de pesos. El INE pierde más de 3,000 millones. La Fiscalía General, la CNDH y la COFESE también reciben ajustes negativos. Morena argumenta que no se está debilitando a nadie, sino eliminando excesos burocráticos para redirigir dinero a programas que llegan directo al pueblo. Esto bajo el argumento de que se está priorizando salud, educación y bienestar sobre aparatos administrativos y privilegios. La oposición lo ve completamente al revés. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano afirman que esto es desmantelar contrapesos del Estado, que el recorte al Poder Judicial, en este caso particular, es un castigo por decisiones que incomodaron al Ejecutivo. También mencionan que el recorte al INE llega justo antes de elecciones locales y que esto no es eficiencia, sino control político. Por cierto, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, advirtió algo que yo creo que sí vale la pena tomar en serio. Ella dice que estos recortes ponen en riesgo la organización de las elecciones locales de 2026. Y si un país no puede garantizar elecciones sólidas, no estamos hablando ya de presupuesto, estamos hablando de democracia. Lo que nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué está pasando? La realidad es que México está en un modelo de gobierno donde el Estado social se expande y los órganos autónomos se contraen. Es una reconfiguración del equilibrio institucional. La visión del gobierno es que el Estado fuerte es el que ejerce directamente el poder y la visión de la oposición es que el Estado fuerte es el que se limita y se contrapesa. La discusión de fondo en todo esto no es quién recibe más o menos dinero. La discusión de fondo es qué diseño de país vamos a tener. Si estamos hablando de un país donde el poder fluye hacia el Ejecutivo o un país donde el poder se reparte entre instituciones que se vigilan entre sí. El presupuesto es siempre una radiografía política y por eso es tan importante hablar sobre este tema, por más tedioso y de flojera que pueda ser. Y la radiografía en este caso dice algo con absoluta claridad. El 2026 va a ser un año de más Estado social, más centralización de decisiones y menos contrapesos institucionales. Ahora, la pregunta no es si eso está bien o está mal. La pregunta es si México está listo para vivir las consecuencias de ese modelo, porque el presupuesto no solo distribuye lana, dinero, el presupuesto distribuye poder. Y con lo que se acaba de aprobar es que podemos hoy decir que este año ese poder se distribuyó por completo. Lo que ocurrió esta semana con Shein en Francia no es un escándalo menor ni un error de catálogo. Y este es un tema súper importante que lamentablemente no he visto mucha cobertura al respecto. Estamos hablando de una alarma global. No sé si están al tanto de que el gobierno francés detectó que dentro de la plataforma de Shein se estaban vendiendo muñecas sexuales con rasgos infantiles. O sea, no muñecas realistas, no modelos de fantasía, muñecas con cuerpos, proporciones y estética de niñas, algunas sosteniendo un peluche. Y la descripción del producto era súper explícita. Esto no tiene interpretación, no es ambigüedad, tampoco es un error de moderación. Esto es sexualización infantil. Y lo peor y lo más escalofriante del caso es que este producto ya tenía reseñas de compradores, o sea, personas que no lo ocultaron, que no se escondieron, que lo hicieron literal a plena luz en una plataforma global. No estaba en la deep web ni no estaba escondido, está en un sitio donde cualquiera puede comprar. Y por cierto, en donde México se compra muchísimo. La Dirección de Competencia y Consumo de Francia lo reportó de inmediato y el Ministerio de Economía calificó el hecho de inaceptable. El gobierno advirtió también algo histórico. Si eso vuelve a ocurrir, Shein
será expulsada de Francia. Ese mismo día, Shein retiró el producto, suspendió la categoría completa de artículos sexuales y sancionó a los vendedores responsables. Dijo que fue un error de terceros. Pero ¿qué creen, Shein? Aquí no aplica el pretexto. O sea, si tú operas una plataforma global, tú eres responsable de lo que se vende ahí. Punto. Francia activó un procedimiento formal para suspender las operaciones de Shein en su territorio. Y eso por sí solo ya es algo gigantesco. Pero además elevó el caso a la Comisión Europea bajo el Reglamento de Servicios Digitales. Este obliga a las plataformas a prevenir contenido ilegal. Ven, Clemente. Ven acá. ¿Qué pasó? ¿Te molestó mucho esta nota? A mí también. ¿Te acuerdas que la estábamos haciendo juntos y que yo estaba bien enojada leyendo todo? Muy bien, ven acá, para que todos sepan también tu molestia. Ese reglamento contempla multas de hasta el 6% de los ingresos globales de la empresa. Pero afortunadamente no es lo único. La Fiscalía francesa abrió 4 investigaciones penales contra Shein, AliExpress, Temu y Wish por difusión de contenidos violento accesible a menores. Y en el caso de Shein y AliExpress específicamente por representaciones pornográficas de menores. De verdad que qué asco todo esto. La reacción pública afortunadamente ha sido de inmediata y, por ejemplo, el hashtag StopChildSexDolls se volvió tendencia. Fueron los colectivos feministas, organizaciones de protección infantil y usuarios en todo el mundo los que exigen sanciones ejemplares. Y aquí viene una pregunta que todavía como que no nos hemos contestado. O sea, si Shein dice que puede entregar la lista de compradores a las autoridades, ¿por qué no todos los países están exigiendo esa lista ya? No entiendo, porque esa lista, ¿qué creen? No es estadística. Esa lista puede ser una señal de alerta global sobre posibles depredadores sexuales, abusadores en potencia y redes de trata. Y claro que Shein lloró, pidió disculpas, dijo que todo fue un malentendido, pero después su propio directivo publicó en redes un mensaje diciendo: si quieres que te respeten, deja de fingir. O sea, culpó a la mujer que denunció todo esto, de tal forma que su disculpa no fue disculpa, fue control de daños. Y lo importante aquí no es tanto Shein como marca, lo importante es lo que esto revela de nuestro mundo, que la sexualización infantil no está oculta, que tampoco es marginal, ni siquiera subterránea, está tan normalizada en la economía global del e-commerce. Afortunadamente Francia reaccionó, Europa también, pero el resto del mundo sigue en silencio. Así que pues lo que nos debemos preguntar no es tanto qué va a hacer Shein, sino qué vamos a hacer nosotros. Porque cuando la violencia contra menores se vuelve un producto más en un carrito digital, pues ya no estamos hablando de moral, ¿verdad? Estamos hablando de civilización. Y hoy la línea que la separa, la realidad es que se está desdibujando. Para cerrar el programa de hoy, vamos a abordar lo que ocurrió en Miss Universo, porque este no fue solo un chisme escándalo del concurso. No, señor. Fue un recordatorio de algo mucho más profundo, que todavía hay espacios que creen que pueden controlar, callar o disciplinar a las mujeres como si estuviéramos en 1960. Y justo por eso y por la valiente actuación de Fátima es que hablaré de este tema. A ver, seguro que están al tanto de que el tipito diminuto este de Nahuat, no sé qué fregado, si ni me interesa saber su apellido, que es el presidente de Miss Grand International y una figura dentro de la organización del concurso. Pues resulta que el tipito cuestionó públicamente a Miss México, Fátima Bosch, por supuestamente no haber publicado contenido promocional sobre Tailandia. Olvídate tú la pregunta, o sea, el tono fue condescendiente y en una transmisión en vivo en donde se escucha cómo se refiere a Fátima como tonta. Aunque él después quiso fingir demencia y como que si la Virgen le hablara y que claro que no, yo no dije eso, no, claro que sí. Fátima, la verdad es que intentó responder al micrófono, pero él la interrumpió con una frase que lo dice todo. No te di permiso de hablar. Esto lo hizo delante de cámaras, delante de todas las concursantes y luego tuvo la osadía de pedirle a la seguridad que retirara a Fátima del lugar. Esa escena es el manual del machismo institucional. Humillación pública, silenciamiento e intimidación. Fátima salió acompañada por Miss Irak y afuera dijo algo que estaba esperando ser dicho en ese escenario desde hace décadas. El mundo necesita ver esto, somos mujeres empoderadas y esta plataforma es para nuestra voz. Las concursantes querían como que levantarse para apoyarla, se pararon, pero el vato este lanzó otra frase que de verdad a mí me emperró. Si alguien se retira, las demás continúan. O sea, literalmente él se fue a la vieja de chantaje emocional con consecuencias profesionales. Lo que vimos fue literalmente control y castigo en tiempo real. Pero esta vez algo cambió. O sea, varias concursantes se fueron, entre ellas la actual Miss Universo.
que dijo que así no se deben de manejar las cosas y literal se fue. Eso para mí es el poder de la coherencia. El video afortunadamente se volvió viral y en América Latina se leyó como lo que es un acto de humillación pública contra una mujer en un espacio que se supone celebra su dignidad. Que claro, eso dicen dientes para afuera. Yo en lo personal considero que esos concursos solo objetivizan y sexualizan a la mujer. Pero miren, lo importante de este tema es que no fue solo la indignación lo que causó, sino que afortunadamente hubo consecuencia institucional, porque la organización Miss Universo, o sea, la internacional, la que tiene la verdadera autoridad de este concurso, envió una delegación de emergencia para hacerse cargo del concurso y mandaron al tal Nahuat a Chihuahua un baile, o sea, pa' chu casa, mijo, vámonos. Y claro que el Nahuat intentó disculparse y según él lloró frente a las cámaras y 3 horitos después supimos que su llanto fue un performance, que su disculpa fue control de daños y su mensaje fue ego herido. Y Fátima, en contraste, se mantuvo firme, miren, sin gritar, sin escándalo, sin victimizarse, solo con algo que es mucho más fuerte que cualquier corona: la dignidad. Eso fue lo que la gente vio y por eso la conversación se volvió global. Porque lo que Fátima hizo fue poner sobre la mesa el verdadero debate. Si un certamen de belleza no entiende que las mujeres no están ahí para obedecer, sino para representarse a sí mismas, entonces ese certamen ya pertenece al pasado. Que por cierto, sí, insisto, yo no sé por qué sigue existiendo ese tipo de concursos. Pero miren, dejando eso de lado, Fátima, tú ya ganaste porque nos recordaste que el poder no se sostiene en cómo te ves, sino en cómo te sostienes cuando intentan quebrarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a Palos Reales. Yo les voy a ser bien sincera, hoy vengo con el tiempo algo contado porque estoy emocionada por contarles. Ya cuando salga esto, que es lunes, ya lo van a poder ver. No les pude hacer un repaso de lo que pasó con Macron en México. Por lo que he visto en la transmisión es que ha fluido muy bien estas reuniones. La verdad es que ha sido una gran visita diplomática y pues nuevamente la celebración de esta relación entre ambos países. Pero he de confesarles que aparte del que hoy me vean así como que más producida y demás, se debe a que ya me tengo que ir porque me llegó una invitación a mi correo. Parte de este espacio yo también democratizar el acceso a esos espacios y que ustedes se emocionen junto conmigo. Les va un pequeño story time. Hace una semana me llegó una invitación que tiene así su título, que dice invitación del presidente de la República Francesa. Y yo, ¿what? Y de repente voy abriendo aquel correo y es literalmente una invitación por parte de Macron para una cena alrededor del tema de diplomacia feminista. Y me invitaron, entonces ahorita ya voy para allá. Yo la próxima semana estaré aquí para platicarles absolutamente todos los detalles sobre este evento que estoy sumamente emocionada. Muchos no saben, y aquí les confieso en mi sección de Palos Reales, que cuando yo era chica, la verdad es que a mí el servicio exterior me llamaba muchísimo la atención por limitantes de mi contexto y creencias pues también como medio limitantes. Nunca indagué en esa carrera, aparte de que una realidad es que ahorita en México, digo, ¿cómo son las cosas? Porque en México ahorita el servicio exterior profesional ya no es necesariamente uno como que con tanto valor o profesionalismo como el que era antes, de tal forma que para mí estos lugares es como ese tipo de sueños que se hacen realidad en el sentido de wow, ahí estoy sentada por comunicar lo que acontece en mi país, en el mundo, y me emociona muchísimo. Ya les contaré qué tal me va. En otro tema que quiero platicar con ustedes es que sepan que, a ver, yo cuando vi el speech de Mamdani, yo les voy a confesar que sí lloré. Como que yo llevaba ya mucho tiempo un poco desilusionada con los liderazgos políticos alrededor de este mundo. Para mí, la campaña de Mamdani fue como una bocanada de aire fresco. Me parece que es de las campañas más espectaculares que hemos podido ver y atestiguar en los últimos años. Me fascinó la frescura, la soltura que él tenía. Como aparte, algo bien importante que muchos no saben es que Mamdani fue en contra de todo un sistema de capitales gigantesco. Que sepan que, por ejemplo, a Cuomo, que era su contrincante, le metieron un barote a la campaña y Mamdani pues no tenía
esa cantidad de recursos. Me emocionó muchísimo saber la cantidad de voluntarios en su campaña. Creo que fueron como 100,000 voluntarios, y personas que tengo en Nueva York que tuvieron acceso y contacto directo con la campaña me decían que de verdad el ambiente que se vivía de esperanza, de hacer las cosas de otro lugar, era tan positivo que terminó siendo sumamente contagiante. Aparte de que la campaña fue una genialidad en el aspecto de diseño gráfico, una belleza. No sé si llegaron a ver inclusive los videos que hacía Mamdani, y también he de decir que tiene una capacidad de oratoria y una elocuencia que me encanta. Ahora viene lo bueno, porque tú ya ganas la campaña y ahora tienes que entregar resultados. Y ojalá que sí los entregue. Les voy a decir por qué. Porque cuando eres un joven de 34 años, aquí ya en México hemos tenido varios jóvenes que llegan al poder y uno jura que ay, son jóvenes, lo van a hacer distinto, y les va de la fregada. El que a él le vaya bien también es algo muy representativo para las próximas generaciones. Entonces, cuando llega un joven como Mamdani, si estamos buscando que haya más talento político, que hayan más liderazgos, sí vale la pena desearle que le vaya sumamente bien. A mí de lo que más me gustó fue que haya sido una campaña inclusiva y ver a tantos jóvenes emocionados con la política. De pronto es inevitable cuestionarte si un liderazgo así podrá surgir en México. Ojalá lo haga, que me lleva a otro punto que quería platicar con ustedes, que con todo el tema de Carlos Manzo, aparte de que ya saben que en lo personal me pesó muchísimo, me di cuenta de realmente la escasez de liderazgos políticos que tenemos en este país, porque no hubo nadie capaz de poder bajar lo que sucedió con Carlos Manzo y agarrar como la batuta discursiva respecto a esto en el país. Otra cosa que les quería platicar, y aquí para cerrar, irme corriendo a la cena, fue que hubo una discusión bien interesante. Fíjense que la semana pasada estuve en el programa de Pedro Gamboa, mi amigo, a que le mando un beso y un abrazo, ahí en Milenio, que tiene unas mesas muy interesantes, se llaman Política Joven, salen a las 8 de la noche todos los días de lunes a viernes. Y estuve en una mesa con mi queridísima Estefanía Veloz, con mi querido amigo Pato Morelos de Poligrama, que si no ven sus trabajos se los recomiendo muchísimo, aporta muchos datos, estadística, a mí me gusta mucho consultar lo que hacen desde Poligrama. Y Ernesto Frausto ¿se llama? Sí, creo que Ernesto Frausto. Ay, una disculpa, Ernesto, si estoy diciendo mal tu nombre. Ay, aquí el coletazo que me dieron. En la discusión estamos hablando del tema de Carlos Manzo y Ernesto dice que él detectó en redes sociales que la conversación en torno a Manzo estaba inflada, o sea, que él detectó que el 50% de la conversación en redes sociales no era orgánica, que era artificial, que estaba generada mediante bots, que a ver, sí sabemos, ¿verdad?, que la gente y los partidos políticos y los intereses contratan bots. Hay fábricas de bots muy baratos que no están en México, sino ponle tú que en España, en Colombia, etcétera. Si vieron ahí la mesa, seguramente vieron que yo como que me medio prendí, porque dije, ¿cómo? O sea, ahora la conversación estuvo inflada, no creo, si fue algo real. Muchísimos lo sentimos, pero me llevó a un pensamiento muy interesante, que es sobre esto de la marcha que se va a llevar a cabo este próximo 15 de noviembre, más que nada de la legitimidad, porque es otro tema, es cómo también se pueden crear artificialmente conversaciones y girar la discusión pues en este caso en este país. Sí, es algo bien interesante que yo saliendo del programa dije, madres, o sea, como que yo me imaginaba a mí misma, inclusive estando en un espacio diciendo, oigan, ¿qué creen? Yo me di cuenta que, ponle tú, voy a decir lo de la marcha, ¿ok? Que no es tal cual eso, pero decir, imagínense que la marcha están las cuentas artificialmente creadas y los están busteando de manera artificial para crear este auge, y hay intereses detrás de la marcha. Y yo podría tener todos los hechos y datos para decirlo, pero ¿cómo sería recibido por cierto grupo poblacional en este país? Entonces está interesante, porque de pronto hay cosas que sí pasan, que sepan que sí suceden, ¿eh? O sea, sí sabemos lo de los bots, ¿verdad? Y cómo se crean discusiones de manera artificial y se busca literalmente incidir en la opinión pública y eventualmente manipularla. Eso es lo que buscan al crear esto. En fin, eso estuvo muy interesante. Oye, me encanta. Ay, qué hermoso. Ahora sí ya quieres venir. Eres hermosísimo. ¿Les quieres platicar a todos que te puse un disfrazito de Halloween? Que eras Batman. Oigan, ya, como que yo creo que... Oigan, les digo algo. Van a decir, la loca. Yo le leía los comentarios. De que, mira, Clemente, ve lo que ponen. Según yo entiende, claro que no entiende. Pero yo lo quise hacer sentir especial en este espacio para que venga y dé su mejor desempeño. Este jueves, si eres de Mérida, nos vemos por allá.
voy a dar una conferencia de liderazgo juvenil en donde yo que sepan voy a soltar verdadazos, muchos, sobre la participación juvenil, sobre el quehacer político, sobre hacer política, etc. Ya me tengo que ir volada a esta cena. Porque aparte que sepan, súper meticuloso el asunto en el sentido de hay un protocolo de entrada, tienes que mandar documentación, inclusive tienes que llegar, o sea, ahí te ponen de que tienes que llegar de esta a esta hora antes de que llegue el presidente, o sea, hay mucho tema. Y ustedes que me conocen sabrán que por supuestérrimo que no voy a perder esa cena. Ya tengo mi ovni divino, espectacular, se los voy a enseñar después porque aquí todo se combina. Moda, política, cultura y demás, una cosa no está peleada con la otra. Y bueno, Clemente querrá salir para decir los 5 principios o él dijo yo ya participé lo suficiente, ya no me andes fregando. Yo creo que ya participó. Muy bien, él ya participó. Para que fluya cada vez mejor su participación, yo no lo voy a... Cuando él quiera venir, como en esta ocasión, él vino, se sentó así muy a gusto, pero entonces, como quiera, yo les pido los 5 principios, ya saben, like, suscríbanse, comenten, compartan y piquen a la campanita para cuando reciban contenido nuevo. Espérenme, ya sé qué quiero hacer. Aquí yo luego divago, se me van. Me quedé pensando y quiero saber ustedes qué opinan. O sea, ¿creen que sería propositivo si haz de cuenta todo el programa? Ven que son como, no sé, en este caso, 6 temas. Yo subo el episodio de 1 hora, pero que haga clips nada más por tema. O sea, que vean luego de que el tema de Carlos Manso, pero solo como un clip de ¿qué durará el fragmento? ¿5, 6, 10 minutos? ¿Eso les gustaría? Yo la verdad es que dije, la verdad no, porque es atiborrar a mis suscriptores de contenido que seguramente ya vieron, pero a lo mejor ustedes mismos me dicen, oye Mariana, a lo mejor estaría padre para que llegues a más personas. No lo sé, lo quería poner aquí a su consideración porque es una pregunta que tengo aún sin respuesta. Sin más, nos vemos la próxima semana.